Ahora voy a exponer mi modelo antropológico. En primer lugar, pienso que el ser humano está asentado en 4 pilares principales que lo constituyen como tal y lo diferencian de otras especies. Estos 4 pilares son la experiencia, los sentimientos, el amor y la cultura. La experiencia es el primer contacto que tienen los seres con el mundo que les rodea, pues de los 4 pilares la experiencia tiene lugar sin que sea necesario ninguno de los otros. El hecho que nos diferencia como seres humanos es la consciencia que obtenemos de la propia experiencia vivida. La consciencia como capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. La consciencia forma parte de la conciencia, que se define como el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad. A través de esta conciencia que engloba la consciencia, el ser humano desarrolla la memoria de las experiencias que le ocurren. Y esto se puede entender como la inteligencia humana que nos caracteriza como tal. A través de la propia experiencia, el ser humano otorga valor a lo que vive, valor a las cosas materiales, a los seres queridos y a la propia vida que desarrollan. La experiencia se puede entender como el agua en estado líquido, ya que es un continuo fluir. Las experiencias que vive el ser humano le producen diferentes sentimientos. Cada experiencia vivida puede tener un significado concreto en cada persona, no siendo los mismos. Hay infinitos sentimientos que puede experimentar el ser humano como respuesta a una vivencia. Principalmente pueden producir alegría o pena entre otros. La pena lleva al sufrimiento y la alegría a la emoción. A través de los sentimientos que producen las diferentes experiencias que el ser humano vive, se va construyendo una personalidad característica de cada ser. La personalidad se define como la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. La personalidad capacita al ser para discernir en su vida y lo forma. La personalidad, junto con la experiencia y la conciencia de cada individuo, llega a establecer sus criterios sobre el bien y el mal. Los sentimientos que producen pena, angustia, tristeza, pueden ser como el hielo, que endurecen la personalidad de cada ser, y los que producen alegría, felicidad, satisfacción, son como el gas, que llevan al ser humano a expandirse y compartirlo. El amor es necesario y fundamental en la vida de todos los seres humanos. Mediante la experiencia, a través de los sentimientos, se llega al amor. Una de las mayores características que posee el ser humano y que tiene en común con algunos animales es la capacidad y la necesidad de amar siendo amado. El amor se define como el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. El amor lleva la alegría, pues tus insuficiencias se llenan siendo amado por otros, aunque siendo alegría también es sacrificio, pues no siempre se recibe, y para llegar a amar hay que hacer sacrificios. El amor es altruista, o debería serlo. Recibir amor indudablemente fomenta la capacidad de dar amor. En primer lugar, el ser humano tiene la necesidad de dar y recibir amor. Al recibir amor, lo que el amor significa, pues produce alegría, felicidad y seguridad, de forma que el individuo que es amado siente la necesidad de compartir estos sentimientos. Luego dan amor sin recibir nada a cambio, pero teniendo necesidad de ser amado. En el caso contrario, vivir en entornos hostiles con falta de amor puede provocar la reproducción de dicha conducta. El amor, como diferentes ejemplos, de todo se da y de todo se recibe. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a la familia, amor a los amigos. El amor, como el agua, penetra como líquido en el ser humano, lo empapa de bondad hacia los demás, y la falta de éste produce sequedad, dando lugar a un vacío en lo más profundo de la existencia del ser humano. El ser humano forma parte de la cultura y la cultura forma parte del ser humano. El ser humano necesita un entorno en el que se desarrolle y crece, adaptándose a unas creencias establecidas en un pasado y desarrolladas en el presente. Por lo tanto, la cultura actual es un aprendizaje de la cultura pasada que evoluciona con los cambios que se producen. El ser humano forma parte de la cultura, ya que es el que la crea, una cultura que va evolucionando con el tiempo, pero que se basa en las costumbres y tradiciones. Podríamos decir que la cultura se forma en un lugar, en un entorno, en una sociedad, y condiciona la vida de las personas que habitan dicho lugar. La cultura va siempre unida a unas creencias concretas que conforman al ser humano y de una forma determinada, pues el ser humano, además de saciar sus insuficiencias materiales con el amor, necesita llenarse de una creencia espiritual, una creencia que conforma así también la personalidad de cada ser humano. Las creencias dan lugar a las religiones.
En comparación con el agua, la cultura es el entorno en el que está el agua. Si es un entorno cálido, será en forma de gas; si es un entorno frío, será en forma de hielo. Pero el agua es agua en los diferentes estados. Los seres humanos, dependiendo de la cultura que se desarrollan o a la que pertenecen, son de una forma u otra, siendo siempre seres humanos y manteniendo su esencia que los caracteriza. El ser humano, sin ser libre para determinar su existencia, nace siendo libre para poder elegir y tomar decisiones. Esas decisiones las toma en torno a unos criterios que establece mediante su personalidad. Las decisiones se toman libremente, en torno a un objetivo, el cual siempre nos acerca al bien, la verdad, la justicia o la felicidad. La diferencia entre unas personas y otras, o unas culturas y otras, es la idea de lo que consideran como bien, como verdad, como justicia o como felicidad. Pues aunque nacemos libres, estamos inmersos en una situación y un entorno que determina cómo actuamos. De forma que podemos deducir que nuestra libertad está coartada por un entorno social que afecta nuestra forma racional de actuar. En relación con el agua podemos comparar el ejemplo del agua y el aceite. Entre las moléculas de agua hay libertad de movimiento, pero cuando entran en contacto con aceite no pueden expandirse y permanecen sin capacidad de movimiento. Apoyado en estos 4 pilares, el ser humano debe valorar lo que es y lo que tiene, las experiencias que lo han llevado a sentir, los sentimientos que han formado su personalidad, el amor que recibe, el amor que da, los seres que le rodean, la cultura de la que forma parte, a la creencia que venera y lo que forma su vida y lo que lo forma.